Bueno, buenos días, bienvenido a este programa que llamamos Academia Simplex. Mi nombre es Matías Bonaudi y voy a estar con ustedes a lo largo de estos 5 seminarios que programamos para hablar sobre el tema de detección de incendios. Academia Simplex nace como la necesidad de explicar o mostrar qué es lo que nosotros estamos haciendo con detección de incendio. A través del COVID creemos que podemos aportar desde este grupo de seminarios para que cada uno de ustedes entienda un poco más de la detección de incendio. Vamos a ver desde el inicio, desde cómo se genera el fuego, hasta un caso práctico. En estos seminarios tenemos a Joel Soto, que nos va a dar el primero, que va a ser sobre los diseños de proyectos de detección. Después seguiremos con uno de dispositivos de iniciación, otro con dispositivos de notificación, otro que va a ser sobre paneles simplex, un caso práctico, que ahí es donde vamos a integrar todos los conocimientos que vamos a ver en estos seminarios. Y por último, tenemos un seminario de Industry Trends, que lo va a dar Roger Destwick, que es la persona que está en el board de la NFPA. Roger lo que nos va a hacer es un seminario en inglés sobre qué es lo que se viene en la industria de detección de incendios. Estos seminarios van a tener lugar todos los miércoles durante una semana consecutiva. Tenemos la dirección, que es simplexlatam@jci.com, para que nos puedan hacer preguntas. Estos seminarios van a ser grabados y se lo vamos a pasar con la dirección que ustedes se lo guiaron. Cualquier pregunta que quieran, que tengan que hacer a lo largo de la presentación, lo pueden hacer a través del chat. Al final vamos a tener un tiempo para contestar todas las preguntas. Si alguna pregunta no tiene respuestas, la pueden hacer por mail o nos escriben directamente a nuestros correos. Como les dije, el primer seminario va a estar a cargo de Joel Soto, va a ser sobre los fundamentos del diseño de los sistemas de protección de incendio. Así que lo dejo con Joel, que es nuestro colega de Costa Rica, y le paso el control. Joel. Sí. Buenos días. Buenos días a todos. Déjame un segundo para mostrar aquí. Sí, no hay problema. Listo. ¿Me confirman si, Matías, si puedes ver mi pantalla? Sí, ya podemos ver. Perfecto. Ok, bien. Ok, listo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Matías, por la introducción. Estamos haciendo un esfuerzo, yo creo que a nivel global, todos, realmente esta situación es complicada, es compleja. Pero bueno, primero que todo, esperemos que la situación mejore, y la idea es, como marca, como fabricantes, poder estar apoyándolos en temas de conocimiento, en temas técnicos, en temas comerciales. Los estamos apoyando a través de los medios electrónicos digitales, y esta herramienta de los webinars ha sido una herramienta muy buena que nos ha permitido llegar a muchos usuarios finales, muchos clientes, muchos integradores, distribuidores también, que nos han contactado, y hemos realizado cosas interesantes a través de estos meses que hemos estado en cierta forma con algún tipo de restricciones o en cuarentena total en algunos países. Bueno, hoy voy a conversar sobre temas
básicos, de temas fundamentales en el tema de todo lo que se refiere al tema de detección y en general el tema de fuego, inclusive hasta de supresión, podríamos conversar. La idea con esta academia y con este seminario es ir avanzando, ir subiendo el nivel, empezar con lo básico y después de ahí empezar a desarrollar el nivel, empezar a proyectarles y a presentarles más diseño, más temas relacionados con productos, relacionados con temas con la norma, relacionados con temas de diseño. Y precisamente lo que les voy a presentar hoy es un tema relacionado propiamente a cómo se inicia todo esto, cómo se inicia el tema del fuego, cuál es la teoría del fuego, y también vamos a conversar acerca de las normativas, códigos, entidades, por ejemplo, como la UL, que tiene mucho que ver en este tema, principalmente en este lado del mundo, en América, que es donde manejamos más las normas norteamericanas. Bien, entonces empezamos con el tema del fuego. Principalmente vamos a ver varios temas, la definición de lo que es el fuego, triángulo de fuego, la identidad del fuego y etapas de la combustión. Esto nos puede determinar, nos puede ayudar para saber o estudiar qué vamos a colocar en nuestros diseños, en nuestros proyectos a la hora de hacer un proyecto de detección de fuego. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es el fuego? Bueno, vamos a pensar en el fuego en tres términos de cómo detectarlo, cómo controlarlo y cómo extinguirlo. Entonces, en lo que es detectarlo, vamos a tener manifestación visible, en el caso del fuego como tal, vamos a tener una manifestación visible de la combustión. O sea, prácticamente el fuego es una reacción química de una oxidación violenta. Más adelante, en la siguiente lámina, vamos a ver cuál es el triángulo de fuego y de qué se compone, qué elementos componen un fuego o por qué se genera un fuego a nivel químico o a nivel natural o este tipo de situaciones. Es importante mencionar también que cuando se da un proceso de combustión, se desprenden gases tóxicos, se liberan energías como espectros ultravioleta o infrarrojos, en este caso, se liberan humos y gases tóxicos al ambiente y también por ende que puedan afectar al ser humano en este caso. Entonces, ¿cuál podría ser la definición o cuál es la definición propiamente de del fuego como tal? ¿Qué pasó? Dame un segundo. Ok, perdón. Vamos acá. Ok, entonces, una manifestación visible del proceso de combustión generado a través de una reacción química de oxidación violenta de la cual se desprende energía radiante en los espectros infrarrojos y ultravioletas, sumado a la liberación de humo y gases tóxicos en el ambiente. Esa es la teoría y ese es el concepto de lo que es el fuego. Ahora bien, ¿de qué se compone el fuego? Bueno, el fuego está conformado de tres elementos básicos, que es el combustible, que en este caso nos darían como resultante de estos tres elementos que ya se produzca el fuego. Entonces está el combustible, el comburente, que es básicamente oxígeno, y el calor. Estos tres elementos unidos entre sí en elementos o en combinaciones particulares producen lo que es el fuego. ¿Okay? Y hay un elemento adicional o un cuarto elemento, por decirlo así, que es una reacción en cadena, que lo que hace la reacción en cadena es que permite seguir el proceso de tomar los tres elementos y seguir generando fuego o que se mantenga la combustión por un tiempo definido hasta que logremos atacarlo de las formas, ya sea detectarlo, suprimirlo o controlarlo si es el caso. Bueno, combustible, ¿qué podemos atribuir a combustible? Que es toda la sustancia capaz de combinarse con el oxígeno de forma rápida y exotérmica. Bueno, combustible pueden ser papeles, maderas. Más adelante vamos a ver cuál es la clasificación de los tipos de materiales y los tipos de fuego. El comburente, en términos generales, es el oxígeno. Sabemos que el aire tiene un 21% aproximadamente de oxígeno. Y es el elemento principal prácticamente para generar lo que es el fuego.
Y el calor va a ser la energía mínima que necesitan los dos elementos anteriores, el comburente y el combustible, para generar la reacción química. ¿Ok? Entonces, ya con esto en mente, podemos tomar la idea o podemos figurar de cómo vamos a controlar o cómo vamos a confinar o cómo vamos a extinguir este humo. Entonces, si bajamos alguna de estas proporciones o eliminamos alguno de los tres elementos de esta reacción química o de este triángulo de fuego, podemos suprimir completamente el fuego en este caso. Cualquiera de los tres elementos lo podemos suprimir. Bueno, en el caso del oxígeno, extinción por sofocación, por ejemplo, la idea es, en este caso, poder bajar los niveles de oxígeno a tal forma de que la reacción química no se genere y por ende no se genere el fuego. Un caso particular y un producto muy comercializado por Tyco es el Energen. El Energen, ¿qué es lo que hace? Es básicamente bajar la cantidad de oxígeno de un cuarto o desplazar el oxígeno que hay en cierta habitación y con eso se ataca a este elemento del triángulo. Este es un ejemplo muy conocido a nivel de la industria, el tema del Energen. Después, extinción por aislamiento. Bueno, en el tema de material combustible podemos usar elementos físicos, paredes, barreras cortafuego o cualquier tipo de elemento físico o barreras físicas que nos pueda aislar o evitar que el fuego alcance el combustible. Y en el caso del calor, vamos a tener extinción por enfriamiento. Vamos a enfriar el calor en este caso. Y se utiliza en algunos casos agua, que es parte de un elemento importante para bajar el calor a la reacción química como tal, al proceso, y por ende para que no se genere el fuego. Ok, bueno, es importante mencionar también que depende del agente extintor que vamos a utilizar, o más bien dependerá de la clasificación que tengamos del fuego, para ver qué tipo de agente vamos a utilizar. Sabemos que en algunos casos existe un tipo de combustible que no es posible solamente con agua extinguirlo. De pronto necesitamos agentes limpios, de pronto necesitamos espumas que se utilizan mucho en la industria de petróleo por el tipo de combustible que tenemos, que con agua no se pueden apagar. Entonces, depende mucho de qué tipo de agente vamos a utilizar y de qué tipo o qué clasificación de fuego tenemos. Entonces, con esto llegamos al punto de que generamos una clasificación del tipo de fuego según el material que vamos a tener, o en este caso el combustible que podamos tener para generar la reacción química y que se produzca el fuego. Entonces, tenemos clasificación A, B, C, D y K, que depende mucho del tipo de material que vamos a tener. En clasificación tipo A o clase A, vamos a tener maderas, vamos a tener elementos como cartones, plásticos, papel, etc. Los materiales líquidos, combustibles inflamables como pinturas, gasolinas, gas LP y algunos aceites lubricantes. Estos elementos, como les decía, inflamables, puede ser que no se utilice, o más bien no se debería utilizar agua, por ejemplo, sino se debe utilizar algún otro elemento como espumas o algún agente especial para poder suprimir el fuego, en este caso, de las clasificaciones, en este caso, clase A. Perdón, clase B. Los clases C, bueno, son fuegos ya relacionados con el tema de la energía, de equipos energizados o que están energizados, valga la redundancia. Después los fuegos D, o la clasificación tipo D, son fuegos originados en metales combustibles. Son metales como magnesio, titanio y este tipo de elementos o estos metales. Y la clasificación K son fuegos producidos por gases y aceites de cocinar. Para esto se utilizan elementos o sistemas como los que produce Tyco, que es el R102, Piraña y este tipo de
de productos y sistemas que se utilizan más que todo para cocinas y este tipo de lugares donde se produce, donde tenemos la posibilidad de que se genere un fuego por medio de este tipo de combustibles. Ok, bien. Otro concepto importante es la energía de ignición, que es la energía mínima que se necesita para que el combustible y el comburente, en este caso, puedan iniciar una reacción química o una reacción de oxidación para que se produzca el fuego. Los clasificamos en cuatro áreas, que es la parte eléctrica, mecánicas y térmicos y químicos. En la mayoría de los casos, la mayoría de fuegos, no estoy diciendo que el 100%, pero en un porcentaje muy alto, se pueden generar a través de elementos eléctricos, como cortocircuitos, arcos eléctricos y este tipo de reacciones que se pueden dar en las áreas eléctricas como tal. También, bueno, en mecánicos tenemos un aporte importante cuando hay, por ejemplo, algunos procesos industriales donde utilicen algunos rodillos para algunas bandas de producción, este tipo de procesos que nos pueden generar roces o desgaste por rodamiento, y eso puede a su vez generar algún tipo de energía de iniciación, y por ende con los otros dos elementos o los tres elementos ya del triángulo poder generar un fuego. A nivel técnico, bueno, térmicos, perdón, tenemos llamas, superficies calientes, radiación solar, que es también un tema importante, el tema de la radiación, cómo nos puede afectar la generación o el proceso que se pueda generar de oxidación o de la generación del fuego como tal. Bueno, otro dato interesante, otro concepto importante también que tenemos en lo que es el fuego, vamos a hacer lo que es la clasificación, o vamos a tener lo que es la clasificación del proceso de combustión. Aquí vamos a depender mucho de la velocidad de la propagación, que en este caso podemos tener propagaciones lentas, que pueden ser pequeñas o nulas a la emisión de la luz, o con muy poco calor por falta de oxígeno o combustibles muy densos. ¿Okay? Generalmente pueden ser que no sean visibles al ojo humano. Las rápidas, bueno, es gran emisión de luz y fuego muy intenso, se producen de forma muy rápida y de pronto no nos da tiempo de actuar. Para eso tenemos productos y tenemos soluciones que pueden detectar con anticipación este tipo de reacciones. Y finalmente las explosiones que tenemos, que son sumamente rápidas, que pueden ocurrir en temas de segundos, como la lamentable explosión que ocurrió en Beirut recientemente. Aquí, bueno, vamos a tener lo que es el concepto de la deflagración, que es una velocidad de propagación de las llamas menor a la velocidad del sonido, y la detonación, que en este caso sería una velocidad superior a la velocidad del sonido. Ok, ¿cómo se da también la transferencia y propagación del fuego? Bueno, dependiendo de la naturaleza del combustible y las condiciones físicas, vamos a tener tres tipos de propagación o transferencia del fuego. En este caso, la conducción, que es basado en el contacto directo con alguna superficie o algún cuerpo, que en el caso que el calor fluye, como sabemos, de lo más frío a lo más caliente, perdón, de lo más caliente a lo más frío. Y tenemos el proceso también de convección, básicamente, bueno, la transferencia de calor entre zonas diferentes de temperatura, que producía por medio de fluidos gaseosos o líquidos, en este caso un intercambio de materia, y radiación, que básicamente es un calor emitido por un cuerpo que está cercano, en este caso a nosotros. Esto es algún concepto interesante también que se utiliza en algunos casos donde se construyen inclusive barreras cortafuego para evitar ese tipo de transferencia por medio de la radiación. Ok, bueno,
Avanzando en el tema, también tenemos que, bueno, ya propiamente cuando tenemos el fuego como tal, el proceso de combustión genera, bueno, cambios físicos. Dentro de esos tenemos liberaciones de humos, gases tóxicos, que evidentemente van a causar daños al ser humano. Liberación de energía térmica y por ende también podemos tener liberaciones de algún espectro radiante, como en el caso de ultravioleta y espectro infrarrojo en este caso. En algunos casos también vamos a tener que los aerosoles son generados por el proceso de combustión, conocidos como humos. En este caso vamos a encontrar partículas visibles y otras invisibles al ojo humano. Recordemos que hay un espectro también de radiación, que hay ciertos elementos que el ojo humano no lo puede detectar. Para eso tenemos y existen en el mercado también dispositivos electrónicos, dispositivos que nos pueden ayudar a facilitar esta detección. ¿Ok? Bueno, en la etapa inicial del humo como tal, se deben usar sistemas especiales de detección y todo esto está normado, y también lo que les voy a conversar más adelante es relacionado cómo es la historia y cómo se desarrolló el tema de la detección, cuáles son las entidades que están relacionadas con el tema, cuáles son las entidades que dictan las medidas y los parámetros, los estándares a seguir en el tipo de dispositivos que vamos a utilizar, y cómo distribuir mis dispositivos en un edificio, en mi proyecto de detección. Avanzando con el tema, bueno, dependiendo también tenemos ya, cuando ya generamos humo, cuando tenemos humo en el proyecto, vamos a tener diferentes tipos de humos. Los hay blancos, amarillos, grises, gris oscuro y negro. Eso va a depender mucho del tipo de material que tengamos. Se producen diferentes tipos de humos y diferentes tipos de colores que nos ayudan a identificar qué tipo de material tenemos ahí o qué tipo de combustible podemos tener en ese evento. Esto es muy importante también tenerlo claro, porque nos va a ayudar a poder definir nuestros equipos que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Bueno, como sabemos, al final de todo esto, básicamente lo que nos interesa con el tema y la razón principal de los sistemas de protección contra incendio es salvaguardar la vida humana. Entonces, ¿por qué explicamos esto? Porque sabemos que el tema del humo nos puede generar, el tema del fuego evidentemente va a cambiar y va a afectar al ser humano. En este caso vamos a tener situaciones perjudiciales, incluso fatales para las personas, con liberación de humos, gases tóxicos, gases corrosivos, irritantes, liberación de energía térmica, y podemos tener inclusive, eso puede generar en las personas reacciones como histeria, pánico, estados de shock. Quizás sabemos que en un proyecto o en un edificio tenemos ya debidamente marcadas las rutas de evacuación, las rutas de salida, pero este tipo de situaciones, si ocurre un incendio en un proyecto o en un edificio, puede generar este tipo de situaciones psicológicas, inclusive histeria, como les decía, pánico en las personas, y al final no logren evacuar el edificio de forma correcta. Entonces, es importante conocer este tema, y también que las personas que estén relacionadas con las áreas de salud ocupacional y este tipo de especialidades, que también conozcan la teoría específica del humo y cómo reaccionar para colaborar y ayudar a las personas en el caso de una evacuación. Bueno, los gases tóxicos y el humo va a generar problemas o efectos directos en la salud de las personas, y físicamente también nos va a alterar, bueno, el tema de ojos, pulmones y vías respiratorias. Sabemos que el 80% de las muertes, según los estudios ocurridas en los incendios, lamentablemente, será por la inhalación del humo, no tanto por, y los gases tóxicos, y no tanto en sí por el fuego que se puedan quemar. O sea, el 80% de esas personas
han muerto por la inhalación de gases tóxicos. Normalmente el humo es un humo caliente, dependiendo del tipo de combustible, dependiendo del tipo de fuego, pero que al final eso es lo que les quita la vida a las personas de forma lamentable. Bueno, como hemos venido conversando, esto va a generar secuelas físicas y psicológicas importantes en las personas. Y algo importante es que la exposición obviamente prolongada al calor puede causar la muerte entre 35 y 45 minutos para 60 grados. 60 grados de pronto podría parecer poco, pero es una temperatura importante si se mantiene en ese tiempo prolongado de 35 a 45 minutos. Y a 100 grados prácticamente menos de 5 minutos, 4 minutos, que puede causar la muerte en las personas. Bueno, en algunos casos, dependiendo del material combustible también, utilizar el principio térmico para la detección puede no ser la mejor opción. Depende, como les mencionaba y también como lo vimos anteriormente, depende si es una reacción lenta, si es una reacción rápida o si es una reacción explosiva. Eso tenemos que tenerlo en cuenta también para poder elegir nuestros dispositivos que vamos a utilizar en nuestro sistema electrónico de detección, porque de pronto no puedan ser los ideales o los correctos para esa aplicación. Bueno, unos gases o los gases, gases que se dan mucho en el tema del fuego y que están inclusive ya normados y están establecidos en la NFPA. Más adelante vamos a ver un tema de cuáles son los cambios y las modificaciones que se han hecho con respecto a este tema en lo que es la NFPA 72. Con respecto al tema del monóxido de carbono, por ejemplo, que es un gas muy tóxico que genera, bueno, envenenamiento en la sangre, da dolor de cabeza también, inclusive puede causar náuseas y aumento de la frecuencia cardíaca. El dióxido de carbono, el CO2, también es un gas, bueno, en este caso no es tóxico. El CO2 se utiliza mucho y se detecta con el tema de HVAC, de aire acondicionado. Se trabaja mucho ahí para garantizar la pureza y la calidad del aire. Este tipo de gas también puede causar aumento en la frecuencia respiratoria o cardíaca y puede inclusive provocar muerte por asfixia. Si hay grandes cantidades o grandes concentraciones de CO2, pueden ocasionar daños importantes, inclusive la muerte de las personas. Bueno, el otro gas que se genera en los incendios es el cianuro de hidrógeno. Es un gas tóxico, siempre emana olor. Eso podría ser, digamos, una ventaja, si se puede decir, porque el ser humano puede captar ese tipo de olor con el sentido del olfato, en este caso. Sin embargo, bueno, es un gas en grandes concentraciones, evidentemente va a ser tóxico y va a ser dañino para la salud. Se produce más que todo por la combinación de fibras de vidrio o el gas combustible, por ejemplo, lana también produce este tipo de el cianuro de hidrógeno. Y el ácido clorhídrico, que es un líquido transparente y es tóxico y es altamente corrosivo y se da cuando se queman plásticos como el PVC. Por eso es importante también elegir, cuando hagamos nuestro proyecto de detección, es importante elegir también los materiales correctos, tanto tuberías, cableados, que no tengan elementos que puedan generar este tipo de gases. La mayoría de productos ya en el mercado que sean listados por alguna entidad o algún laboratorio reconocido a nivel mundial, tienen este tipo de certificaciones y han hecho grandes esfuerzos los fabricantes de tubería y de cableado, por ejemplo, para garantizar que cuando se quemen no generen gases tóxicos y puedan dañar, en este caso, a las personas, puedan afectar a las personas. Bueno, durante el proceso de combustión, las concentraciones de oxígeno, recordemos que el triángulo de fuego y en sí
el fuego está en una reacción química con el oxígeno también, o con el comburente en este caso que contiene, que sería el oxígeno básicamente. Pueden llegar por debajo del 15%, y eso evidentemente ya en porcentajes tan bajos ya no serían compatibles con la vida humana, y posiblemente puedan causar algunas afectaciones importantes, inclusive hasta la muerte. Y como lo pueden ver ahí en la tabla, tenemos los volúmenes de oxígeno y los diferentes efectos con el ser humano. Entonces, ya por ejemplo, un 14%, ya posiblemente tengamos algún desmayo o alguna pérdida ya del sentido inclusive. Y eso, como les mencionaba, es lo que sucede con las personas, en la mayoría, en el 80% de las personas, cuando sucede un incendio. Entonces, el tema del oxígeno también, que se baja a niveles que no son compatibles con la vida, y el humo también, que afecta el tema de las vías respiratorias, y por ende puede generar pánico, e inclusive la gente se desmaya y pasa este tipo de situaciones lamentablemente. Ok, bien. Entonces, ¿cuáles vamos a hacer? Tenemos básicamente, ya cuando tenemos la reacción del triángulo de fuego y tenemos la reacción química, la reacción de oxidación, vamos a tener 4 etapas. Es la etapa incipiente, la etapa humeante, la de llamas y la de altas temperaturas. La idea de los sistemas de detección es atacar o detectar, valga la redundancia, el fuego o el posible incendio en estas etapas, en la etapa incipiente y en la etapa humeante. Es ahí donde debemos actuar y donde debemos tomar las previsiones del caso para que no pasen a las siguientes etapas, a la etapa de llamas y a la etapa de altas temperaturas. Entonces, ya entrando propiamente en lo que es materia de dispositivos, tenemos en la etapa incipiente hay elementos que funcionan de muy buena manera en esta etapa, que son como, por ejemplo, detectores iónicos y detectores por aspiración, o detectores aspiración o muestreo de aire, que es como lo describe la NFPA 72 en este caso. Detectores iónicos sí son elementos de muy alta o rápida detección, que pueden ser muy eficientes en el tema de la etapa incipiente, pero los elementos o los detectores iónicos contienen el americio 41, que es un elemento radioactivo que se utiliza precisamente como tecnología para detectar, que en primera instancia es una partícula muy pequeña que no puede o que no genera, digamos, un impacto ambiental considerable. Sin embargo, si tenemos 100 dispositivos o si debemos desechar 500 dispositivos, ahí sí se vuelve una cantidad considerable de elementos radioactivos. En Simplex, hace algunos años dejamos de fabricar este tipo de dispositivos, y por ende desarrollamos y mejoramos más la tecnología de los detectores fotoeléctricos, en el caso de los detectores de humo, también detectores duales, temperatura-calor, también detectores con base detectora de monóxido de carbono. Entonces, un dispositivo que podríamos tener inclusive hasta tres tecnologías. Por eso fue que Simplex decidió eliminar el tema de los detectores iónicos, más que todo pensando en el tema del ambiente. Y se desarrolló, como les decía, aún más la tecnología fotoeléctrica, que hoy en día ha sido una tecnología muy confiable, muy aceptable, y que se instala en la mayoría de los proyectos a nivel mundial. Y es precisamente la etapa humeante, que es la etapa donde ya podríamos utilizar ya los detectores de humo, fotoeléctricos, detectores de rayos lineales, podríamos inclusive utilizar también detectores por muestreo de aire, que ya nos podrían ayudar. Ya tenemos humos visibles y ya es relativamente, en este caso, en esta etapa, relativamente es controlable la situación. Sí, te pueden generar daños, pero no tanto como la siguiente etapa, que es la etapa de llamas, que es donde ya tenemos el fuego como tal, ya tenemos calores excesivos en la instalación o en el área donde se esté produciendo el fuego,
Y aquí en este caso sí ya vamos a tener o deberíamos pensar en detectores de flama, detectores de calor, que pueden analizar los espectros de una forma diferente, espectros que no tienen la capacidad del ser humano de visualizar, y son elementos que se pueden anticipar o son dispositivos que pueden detectar de forma temprana ante una posible generación de un tipo de fuego o que estemos en esta etapa como tal. Y las altas temperaturas, bueno, ya son, ya es la etapa del proceso de fuego, que si llegamos, la idea no es llegar ahí, pero si ya llegamos ahí, bueno, ya se utilizan detectores de calor, ya se utiliza a nivel de supresión los rociadores, que en la mayoría de los casos deberían estar instalados en los edificios. Lamentablemente en los edificios que no estén instalados rociadores, bueno, no podríamos tener esa opción. Y aquí en esta etapa sí ya sería un tema que se puede salir de control y lamentable causar daños a la instalación y a las vidas humanas en este caso. Ok, ya con todos estos elementos en mente, podemos pensar en cómo vamos a diseñar nuestro proyecto de detección, cómo vamos a dimensionar, qué elementos vamos a requerir, dependiendo del tipo de fuego que tengamos, si es un tipo A, B, C, D, etcétera, y definir cómo vamos a atacar o cómo vamos a detectar, cómo nos vamos a anticipar a ese fuego para no llegar a la última etapa, que ya es una etapa donde se nos puede salir de control. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser las claves del éxito para cuando diseñemos un sistema de alarma de detección de incendio? Bueno, en primer lugar, y lo que les mencionaba y lo que les he venido mencionando, la idea o el fin, el objetivo principal de un sistema de alarma de detección de incendios es salvaguardar la vida de los ocupantes del recinto o salvaguardar la vida humana. Ese es el primer objetivo. Y después vienen todos los demás, que pues sí, podemos proteger ya los bienes y activos de la propiedad, mantener la continuidad de la operación. Depende si es un data center, por ejemplo, que manejan servidores de tarjetas de crédito. De pronto el cliente va a querer, o el usuario en este caso va a querer que la continuidad de la operación. Imagínense si cae un data center o un servidor de tarjetas de crédito, por ejemplo. Y al final también lo que buscamos es impactar lo menos posible en el medio ambiente. Por ende, si lamentablemente se nos pueda salir de control un fuego, evidentemente esto va a generar, como lo mencionábamos anteriormente, gases tóxicos, humo y todo el proceso o todo lo que genera la contaminación que pueda generar la combustión como tal. Entonces es importante definir cómo nos vamos a anticipar y qué elementos vamos a utilizar en nuestro sistema de detección de incendio, en este caso detección de fuego. Bueno, ¿qué elementos, qué insumos requerimos nosotros para diseñar o para que el sistema sea confiable o que nuestro proyecto sea confiable a nivel de detección de incendio? Bueno, vamos a considerar los códigos y estándares. Vamos a verlos en unos minutos. Estos códigos y estándares se definen por entidades que ya tienen muchos años en la industria y que han tomado experiencias lamentablemente de eventos que han sucedido a través de la historia y los han aplicado y han reformado la normativa o los códigos, los estándares para ir en una evolución. Este es un proceso de mejora continua y estas entidades se encargan de eso. Son comités, son entes que reúnen tanto fabricantes, instaladores y que dictan las medidas y las tendencias que se van dando en el tema de detección, en el tema de fuego. Bueno, el siguiente punto, utilizar productos estandarizados, súper importante. Productos que nos den una garantía de que fueron fabricados y que fueron probados para ese fin. Esto es sumamente importante tener en mente para garantizarnos de que el producto realmente va a funcionar como tal. Algo importante también, y eso depende mucho de cada uno de los países, y es la autoridad con jurisdicción o la autoridad competente.
En algunos países, la autoridad competente normalmente es el Cuerpo de Bomberos, por lo menos en los países nuestros de Latinoamérica. El Cuerpo de Bomberos rige algunas y a veces dan algunas regulaciones o emiten algunos criterios específicos para cierto tipo de instalaciones, por ejemplo, escuelas, un tipo de requisitos, hospitales, otro tipo de requisitos. Entonces, es sumamente importante también tomar estos criterios y estos requerimientos que nos dicte la autoridad con jurisdicción o la autoridad competente en este caso. Y con la teoría que vimos anteriormente, bueno, ya determinar el correcto principio de detección del fuego, basado en qué tenemos, en qué tipo de combustible, qué tipo de área tenemos, si son áreas abiertas, si son áreas cerradas, si son áreas muy altas, por ejemplo. Todos esos elementos tenemos que sumarlos y analizarlos de forma integral para poder tener un diseño confiable que nos pueda servir casi que al 100%. Sabemos que ningún equipo en este caso va a ser confiable al 100%, pero debemos tratar de llegar a ese porcentaje máximo de poder proteger nuestro edificio y como fin principal y objetivo principal la vida de las personas. Bueno, tener como prioridad, como les mencionaba, salvaguardar la vida humana de los ocupantes. Ese es el objetivo principal y siempre tenemos que tener eso en mente. Ok, entonces, ¿qué hace? Bueno, como les mencionaba, ningún sistema alcanzará el 100% de efectividad, así que siempre debemos reducir al mínimo los riesgos y minimizar en este caso las pérdidas. Entonces, la clave para un buen diseño de detección va a ser, primero, analizar las condiciones físicas, qué tipo de material vamos a tener, el principio de detección que vamos a utilizar o que se adecue más al tipo de combustible que tenemos, qué tipos de detectores vamos a utilizar dependiendo de la etapa en la que queremos atacar el humo. Los tipos de notificación también, sabemos que en los diseños de notificación, más que todo basado en la parte de NFPA, más adelante también vamos a ver algunos temas relacionados con la N54, que es una certificación europea. Y en temas de NFPA, por ejemplo, el tema de notificación se vuelve un cálculo crítico por temas de instancias que ya se maneja más potencia. Entonces debemos cuidar ese tema también, esos detalles. Y algo interesante también que hay que tomar en cuenta y que va aparte en el análisis de la integral es la lógica de operación. En este caso, la operación propiamente del edificio, también del proceso que se esté dando, si estén fabricando, qué sé yo, ropa o si están fabricando microchips o este tipo de industria, o si son oficinas, si son escuelas, todo debemos analizarlo para tener una mejor visión y un análisis integral de cómo vamos a diseñar nuestro sistema. Entonces, bueno, pasando propiamente a lo que son definiciones, vamos a hablar y vamos a rápidamente para ya entrar en contexto de las entidades y los entes que regulan el tema de los estándares, de los códigos. Vamos a hablar del tema de la NFPA, de la UL como tal, FM, Factory Mutual, y la norma europea, la N54. Vamos a mencionar algo relacionado también sobre eso. ¿Okay? Entonces, en términos generales, el estándar se define como un documento establecido por consenso y aprobado por una entidad reconocida que ofrece reglas y guías que pueden ser usadas repetitivamente. La norma es una imposición de un conjunto de reglas, pautas y estándares o principios que pueden ser seguidos y cumplidos con el fin de llevar a cabo correctamente una determinada acción. Y un código se define como un conjunto de normas, ya incluye lo anterior, que abarcan un tema visto, como en el caso de, un tema vasto, como en el caso de la NFPA 72, que es el Código Nacional de Alarmas de Incendio. ¿Ok? Esta podría ser inclusive transformada en ley, independiente de otros códigos y otras normas que se puedan dar. Bueno, la NFPA por sus siglas en inglés, National Fire Protection Association, es una organización que fue creada en el 1896 en los Estados Unidos. Y esta es una entidad que se encarga de desarrollar
normas para la protección de la vida, como les decía, más que todo por eventos que han ocurrido. Esos eventos han generado experiencia en la gente y se han generado nuevos estándares, nuevas metodologías de instalación, nuevos productos que nos puedan funcionar para este tipo o para el tipo de edificación o de propiedad que queramos proteger en este caso. Como les mencionaba, la NFPA se conforma, son diversos comités que se conforman de tanto instaladores, fabricantes, vendedores también, diseñadores. Todos ellos se unen entre sí para poder dar los requerimientos mínimos que se requieren en el caso para la prevención, la capacitación e instalación de los sistemas de protección contra incendio en este caso. Y en la actualidad, bueno, tiene más de 300 códigos y normas. Es bastante, es bien extenso el tema que tiene la NFPA 72 con respecto a todo lo que son normas en pro de salvaguardar la vida humana. ¿Qué nos interesa a nosotros en la parte de detección? Bueno, hay algunos estándares conocidos o famosos como la NFPA 11, la NFPA 13, la 20, la 25. Y la 72, que es la que compete al tema de que esto fue el nombre que cambiaron, me parece que en la versión 2016 ya cambiaron el nombre y ahora se llama, el Código Nacional de Alarmas de Incendio y Señalización. Ya le incluyeron ese término que abarca más sistemas y tiene una cobertura mayor en este caso. Y otra norma súper importante que tenemos que tener también en nuestro bolso o en nuestro librero es el tema de la NFPA 101. Es el Life Safety Code, porque esta NFPA nos define también el tipo de ocupación y qué niveles o qué tipo de dispositivos podemos colocar en diferentes tipos de ocupaciones. ¿Okay? Entonces, es sumamente importante. Y el objetivo, bueno, de la NFPA 72, en este caso, bueno, se emite una nueva versión cada 3 años aproximadamente, a excepción de la versión de 2012 y 2007, perdón. Pero cada 3 años se está haciendo actualizaciones y se publican nueva versión en este caso. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, establecer los estándares mínimos para la aplicación, instalación y ubicación, desempeño, inspección, pruebas y mantenimiento de los sistemas de alarma y detección de incendio, así como también para los sistemas de comunicación de emergencia y sus componentes. Ahí es donde ya se incluye el tema de los sistemas de comunicación de emergencia, inclusive el tema de notificación masiva, que es un tema relativamente nuevo, tema por los eventos que en algún momento han ocurrido, terremotos, inundaciones, ya se incluye inclusive esto en la norma. Aquí lo que quiero resumir también es básicamente cambios que han ocurrido en la última versión, cambios que se dieron en la versión 2019, que es la última que tenemos disponible en idioma inglés en este caso. Normalmente la edición en español va un poquito más atrasada mientras se realizan las diversas traducciones. Sabemos que también las traducciones a veces son difíciles, hay términos en inglés que no tienen traducción en el español, pero esto nos ayuda en cierta forma también a entender un poco la terminología que se utiliza en la NFPA en este caso. Voy a resumirles, bueno, los principales cambios que se dieron, el tema de detectores de monóxido de carbono y los dispositivos, en este caso inicio, principalmente en lo que es la parte de dispositivos de muestreo de aire. Entonces, otro dato importante en el tema de monóxido de carbono, y es relacionado también con los cambios que se dieron en 2019, y es que en esta nueva versión ya se integra o se toma la decisión con un consejo de poder incluir la NFPA 20, la 720 en la 72, que la 720 es el estándar para la instalación de detección de monóxido de carbono y los equipamientos relacionados con este tipo de detección. Entonces, se aprobó y se incluyó en la NFPA 72 los requisitos
que incluye la 720. Entonces, parte de los cambios que se están realizando y lo que se hizo en la NFPA 2019, en su versión 2019. Algunos cambios importantes es, bueno, que vamos a tener que a nivel de documentación, en el caso de los sistemas en general de alarmas de detección de incendio, cuando la documentación sea requerida por la autoridad competente o con jurisdicción, en este caso puede ser bomberos, que debemos tener una lista, tenemos tener una documentación mínima propiamente en el sistema. Esto debe almacenarse, y va ligado con este punto, también debe almacenarse en un gabinete externo propiamente, no en el panel, que normalmente en nuestros países meten la información ahí en el panel. En la mayor de las suertes, quizás la mayoría de proyectos tan siquiera ni hay información. Y algo importante destacar acá, y Simplex como fabricante líder en los sistemas de alarma de detección de incendio, nuestros paneles tienen una memoria disponible para ese fin. Entonces, a nivel electrónico podemos almacenar toda la información en nuestro panel y el usuario final o el cliente en este caso podría acceder de una forma muy fácil y muy rápida. Así que no tenemos la necesidad de instalar gabinetes o instalar este tipo de dispositivos para tener en físico la información si ya tenemos disposición de tener la forma electrónica. Y precisamente es lo que permite también la norma que sea el anexo A7723, que permite que sea tanto en física, papel, o en electrónica. Y Simplex como fabricante líder está alineado en ese sentido también. Bueno, otro cambio importante es que se dicta las alturas de ubicación de los paneles, de dónde deben estar ubicados los paneles, y más que todo es el display, que sean accesibles los indicadores visuales y los controles, los botones que tengan la disposición y que estén aún no más alto del 1,80 m. Simplex como fabricante también se adapta a esto, y la ventaja de un panel 4100 como el que ven en la pantalla es que ese panel que ven ahí es un panel de 2 bahías, que puede ser, y podemos tener paneles de 3 bahías, y el display en este caso se podría ubicar en el rango de esas 3 bahías. Entonces podríamos definir la altura con tal de cumplir con este requerimiento propiamente dado de la NFPA 72. A nivel de detectores de inicio y específicamente con los detectores de monóxido de carbono, se dan algunos ajustes también en la norma, y como les mencionaba antes, que es la NFPA 720, que es la detector de monóxido de carbono y lo que rige todos los dispositivos relacionados con este tipo de detección, también se incluyen ahora dentro de la NFPA 72. Entonces, acá se dictan algunos elementos o algunos puntos importantes que se añadieron, como en el tema de que se deben instalar detectores donde hayan máquinas que puedan estar generando algún tipo de combustión. Por ejemplo, en el caso se utiliza mucho de parqueos subterráneos que de pronto estén cerrados, que no tengan una ventilación natural como tal. Se recomienda y se solicita por parte de la NFPA 72 que como mínimo deben tener sistemas de detección de monóxido de carbono. Después, en unidades de vivienda, también en las áreas de dormitorios, se recomienda instalar este tipo de detección con las debidas distancias que establece también la norma. Y algo importante a destacar también acá es que, como les mencionaba, Simplex tiene esa posibilidad, tiene la capacidad de tener detección de monóxido en un solo dispositivo, donde podremos tener cualquier combinación. Podríamos tener una combinación de detectores de calor con monóxido, detectores de humo con monóxido, o la combinación de las dos, detector de dual de temperatura y humo, con una base detectora, en este caso de monóxido de carbono, y ya tendríamos un elemento de 3 tecnologías, si se puede decir de esa forma. Y adicional podríamos agregarle, más que todo para la parte de viviendas y áreas, por ejemplo, apartamentos en verticales, este tipo de áreas o de habitaciones o de edificios, podrían tener detección de monóxido, y también podríamos agregarle
bases audibles, que es un requerimiento también que se pide en este tipo de lugares. Bueno, ¿qué más tenemos en los que son los cambios o lo que se adicionó en la versión anterior, que fue la 2019, la versión más reciente? Bueno, que los detectores deben cumplir con los estándares o los códigos aplicables de la ANSI o de la UL. Algo importante también es que deben ubicarse de manera o deben fijarse e instalarse de forma correcta para que no se vean vistos o afectados, que se generen falsas alarmas por vibraciones o algún tipo de elemento físico externo que pueda alterarnos el funcionamiento del dispositivo. Y algo interesante o algo importante también va ligado también a todo lo que hemos conversado, es de que los dispositivos deben instalarse o deben diseñarse, ubicarse de forma que se analicen también las posibles fuentes ambientales, humedad, temperatura, polvos, para que evidentemente no se den ese tipo de falsas alarmas, que al final es lo que también no queremos que se produzca o que suceda en un sistema de alarma de detección de incendio, el tema de las falsas alarmas, que a veces es bien molesto. Por eso es importante diseñar tanto que los equipos cumplan con los listados y con aprobaciones internacionales de laboratorios ya certificados y laboratorios reconocidos, y además de que el fabricante como tal, Simplex, por ejemplo, que tenga los dispositivos del más alto nivel. Somos una empresa con altísimos estándares de calidad que nos permiten tener dispositivos confiables para cualquier aplicación, así que es importante y va parte dentro del análisis integral también que ustedes deben hacer cuando elijan sus diseños o realicen sus proyectos de detección. En la parte de dispositivos de inicio también, ya propiamente en lo que son muestreos de aire, aquí, bueno, son dispositivos, los detectores de muestreo de aire, es un detector básicamente, es un panel que tiene un aspirador interno y a ese panel se le conectan tuberías y por medio de esas tuberías se está muestreando el humo o el aire del ambiente en donde está instalado. Entonces, en ausencia, bueno, y eso es un elemento que se incorpora, que cada punto de muestreo, en este caso cada orificio o cada capilar que se tenga en el sistema de muestreo de aire, debe considerarse como un detector puntual de humo para efectos de la ubicación y el espaciamiento de dichos orificios o dichos capilares. ¿Ok? Después, los detectores, en este caso el muestreo o el flujo del aire, tiene que estar dentro de los rangos que indica el fabricante. Cada fabricante va a emitir sus rangos de operación y si esos rangos se salen del estándar dado por el fabricante, debe generarse una falla o debe generarse una alerta en el sistema. También normalmente a estos sistemas se le instala un filtro externo para limpiar o purificar el aire y evitar que ingresen partículas de polvo o este tipo de partículas al detector como tal. Entonces, ese cambio que se agrega en la NFPA 2019 es que dicho filtro debe ser certificado, tanto por una entidad reconocida como por el fabricante. Y algo importante mencionar acá en este tipo de detección es que los dispositivos o el último orificio, el tiempo de transporte del humo del último orificio del aire o el muestreo como tal, no debe exceder los 120 segundos. Entonces, desde el último dispositivo no deben pasar más de 120 segundos para llegar esa muestra al panel o al detector de muestreo. Vamos a ver qué más. Bueno, al final el tema también se resume con esta parte, esta lámina, es de que los detectores de muestreo de aire también deben tener un software que sea certificado y que asegure que los cálculos sean los correctos a nivel de flujo de aire y también a nivel de temas de sensibilidad en los dispositivos.
Otro punto importante también, otro de los cambios que se da es que todas las tuberías deben estar identificadas, deben tener identificación cada no más de 6 metros cuando son tuberías o tirones de tubería visibles, y cada 6.1 metros deben tener su propia etiqueta, identificando que sea una tubería del sistema de muestreo de aire en este caso. Después, bueno, todos los elementos también que se utilicen, los accesorios que se utilicen para la red deben ser certificados por el fabricante y también estar incluidos dentro del software o del cálculo y diseño base de computadora en este caso. Ok, bien. Esos eran en términos generales unos cambios que se agregaron en la NFPA 2019, en la NFPA 72, versión 2019. Ahora vamos a conversar de la UL, bueno, la UL y la ULC, que es de Canadá, esa es la diferencia, la letra C. Es una entidad que crea también, básicamente se crea por las empresas aseguradoras y en aras de poder generar estándares de fabricación de productos. Entonces, básicamente son laboratorios muy reconocidos. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá conocen acerca de la UL. Es un laboratorio meramente que lo que hace es probar los dispositivos. Entonces, si cualquier persona puede llegar y someter a aprobación un dispositivo, debe indicar para qué es el dispositivo, para qué funciona y qué requerimientos tiene el dispositivo, y ellos le hacen las pruebas y lo certifican. Hay unos estándares o algunas certificaciones que ya están definidas, por ejemplo, como la UL 864, que es relativo con el tema de paneles de control de alarmas de incendio, la UL 217, la 268, que va más que todo con la parte de detectores de humo. Importante también mencionar que van, por ejemplo, la parte de la UL 268, que actualmente la versión que hay es la última, la 7ª edición, y ya se habla de que los detectores de humo deben cumplir o deben tener la capacidad de diferenciar entre humo de combustión y humo de cocina, o humo que se esté realizando o que esté generando una cocción de alimentos, este tipo de cosas. Deben tener esa capacidad. Los detectores simples ya tienen esa aprobación y esa certificación de la UL 268 en su 7ª edición, y tienen la capacidad de diferenciar o discriminar entre ese tipo de humos, tanto el humo de combustión como el humo de cocimiento o de cocción de alimentos en este caso. Bueno, ¿cuál es el proceso o el estándar? Como les mencionaba, cualquier persona puede llegar a hacer o someter una propuesta en la UL. Se hace una revisión preliminar, hay comentarios, hay un grupo o paneles de expertos que analizan, hacen votaciones y comentarios. Posteriormente se da una resolución y si se debe hacer otra modificación, se puede volver a hacer, y finalmente se hace la publicación. Por eso no todos los fabricantes, en algunos casos, tienen certificaciones UL, porque este proceso cuesta dinero y tiempo y también conocimiento. Nosotros a nivel de marca como tal, o de empresa como Johnson Controls, tenemos expertos directamente relacionados con las NFPA y con las UL. Son expertos que están directamente en eso. Nosotros como fabricante debemos ser responsables en ese sentido. Y bueno, lo que mencionaba Matías al inicio, nuestro especialista, en este caso Rogers, es una persona con mucho conocimiento y es una persona que ha estado directamente ligado con el tema de las NFPA, con las UL, y es lo que estamos buscando. La idea es que cuando ya cerremos esta Academia Simplex, podamos tener una conferencia de parte de él. Entonces, es interesante porque él nos puede decir, bueno, por qué se definió instalar una manual a cierta altura, por qué se definió instalar a cierta distancia, todos esos temas o esos puntos que de pronto a veces tenemos dudas y más bien de pronto acatamos lo que dice la norma y no nos cuestionamos del por qué.
él tiene la respuesta, él nos puede dar esa guía, porque él ha estado directamente relacionado con todo este tipo de grupos y asociaciones. En este caso, bueno, el STP, lo que es el Standard Technical Panels, es un panel de expertos técnico que define o certifica en este caso los productos. Entonces, ¿cómo sería la lógica o cómo es en este caso el proceso de certificación o el proceso de también, si se quiere decir, de diseño como tal en los proyectos? Y es que yo debo basarme en la NFPA 101 y en el Building Code para definir qué tipo de ocupación voy a diseñar o qué clasificación tengo ahí. Me baso ya después en las NFPA y posteriormente tomo decisión basado en las UL en temas de certificación de producto para tener los productos, como les mencionaba, que sean certificados para tal fin. Y eso es muy importante porque nos vamos a asegurar de que los productos van a funcionar correctamente. ¿Okay? Entonces, como les mencionaba, bueno, la NFPA anteriormente, bueno, les mencioné que tiene más de 300 códigos y Johnson Controls en este caso tiene representación en cerca de 50 de ellos. Tenemos obviamente la parte de aire acondicionado, como Johnson Controls, la parte propia nuestra de detección de fuego y supresión de fuego, estamos directamente ligados con eso y Johnson Controls participa activamente de todos los comités, de todas las audiencias y actualmente monitoreamos cerca de 100 estándares UL también relacionados con nuestros productos. Y como les mencionaba, bueno, participando directamente en todos los estándares, tanto de NFPA como el ICC, que es el International Code Council, y la UL también como tal. Bueno, esto es un resumen también de lo que, en dónde está Johnson Controls, todas las asociaciones, y esto es en pro de mejorar la calidad de vida de las personas y en pro de mejorar la calidad de los proyectos que estamos desarrollando. Así que pueden confiar en una empresa como Simplex y una empresa como Johnson Controls, de que sus productos son productos de alta calidad y que se someten a todas las aprobaciones internacionales y a todos los laboratorios y las asociaciones que tenemos en relación. Básicamente son las principales asociaciones a nivel mundial que regulan el tema de protección contra incendio. Con respecto al tema de FM, es importante mencionar, bueno, Factory Mutual es una entidad que básicamente es una aseguradora. Es una aseguradora que tiene, si se puede decir, algunos estándares que son más exigentes que las NFPA en este caso. Algunos usuarios o algunos clientes que ustedes van a tener en el camino tienen como aseguradora la FM, entonces de pronto les van a pedir alguna aplicación particular. Importante mencionar que nuestros productos también en Simplex tienen cumplimiento con FM, así que no van a tener ningún problema en ese sentido, ¿ok? Finalmente, les quiero conversar acerca también de la N54. Es una norma europea. ¿Por qué lo menciono también? Porque nosotros a nivel de entidad o de unidad de negocio como la parte de Global Fire Detection, también tenemos productos como Fireclass o Setlet, que son productos europeos que se comercializan de muy buena manera en Europa y también en algunas partes de América, en Latinoamérica, bueno, en Brasil, en Argentina, más que todo en Sudamérica, se ha estado comercializando mucho y de muy buena manera productos como Fireclass, que tienen certificaciones europeas. Y esto depende mucho también de la apertura y también la disposición que tenga la autoridad con jurisdicción, que es un término súper importante que vimos anteriormente, y que puedan aprobar este tipo de certificaciones o este tipo de normas, como el caso de la norma europea, que es básicamente también rige todos los temas de pruebas, de laboratorio, también relacionados con el tema de sistemas de alarma y extinción de incendio. Y se utiliza en todos los países de la Unión Europea, en este caso. ¿Cómo se clasifica? Bueno, ¿cómo se puede comparar de alguna forma? Tenemos, bueno, la N54, que son una serie de normas. Si la pueden ver a la derecha, vienen varias normas, la N54-1, la -3, la
5, etcétera. Y ahí deriva en cada uno de los apartados o en cada uno de los propósitos de cada una de las subdivisiones de la N54. Y la que se compara o la que tiene alguna similitud con la NFPA 72 es la N54-14. Esa es la que tiene más relación con la NFPA 72, que es la parte de planificación, diseño, instalación, puesta en servicio, uso y mantenimiento de los sistemas de alarma y detección de incendio. Eso es importante mencionarlo también porque, como les mencionaba, tenemos productos con certificación también europea. Es decir, estamos en todas partes del mundo y cumpliendo con todas las certificaciones y todo lo que nos exige la normativa local y las leyes locales. ¿Cuál es una de las principales diferencias que tenemos de NFPA a N54? Una diferencia notable. Obviamente hay algunos elementos y algunas diferencias particulares, pero la diferencia más notable es que a nivel de NFPA NFPA, nuestros sistemas de incendio manejan circuitos de notificación de más alta potencia. Ya hablamos de corrientes de 2 amperios, 3 amperios, y NACs que pueden manejar hasta 3 amperios inclusive. Y en la parte de N54 se manejan corrientes más pequeñas. Y además, en la N54 o certificaciones europeas, por el mismo lazo de comunicación vamos a enviar los datos o vamos a instalar dispositivos de detección y dispositivos de notificación. En el caso de la NFPA, por regulaciones ya propiamente de la NFPA, son circuitos que van separados. Por un lado al circuito de inicio y por otro lado al circuito de notificación. Eso es una de las principales diferencias entre la N54 y la NFPA en este caso. Y Matías, ya entramos a la sección de preguntas. No sé si tienes algunas preguntas. Agradecerle a todos los que estuvieron durante esta hora y unos minutos. Muchas gracias por el espacio y entramos a la sección de preguntas y si tienen alguna duda, con mucho gusto. Muchas gracias, Jover. La verdad que estuvo muy buena la presentación. Hay algunas preguntas. Yo les pido los que tengan alguna otra pregunta ahí en el panel. Hay una sección que dice question y chat, así que pueden hacer las preguntas ahí y las vamos a ir contestando. Por ahora, Jovel, hay un par de preguntas que, sobre todo al principio de la presentación, creo estas 3 son sobre el principio. Te las voy a leer. Okay. Para que sepas, creo que se pueden contestar las 3 juntas. Okay. Entonces dice, para cada tipo de fuego hay un tipo de detector que se puede usar en el mismo sistema de detección. Después dice uno si se pueden poner detectores de HCN o de ácido clorhídrico en un panel de detección. Y si debemos considerar el LEL para seleccionar el detector. Sí, bueno, de la primera pregunta, sí podemos ubicar diferentes tipos de detectores. En un edificio sabemos que hay diferentes tipos de áreas. Tenemos de pronto por allá un data center, tenemos áreas de oficina, de pronto por allá tenemos un área donde está el generador eléctrico, por ejemplo, de combustión. Entonces, podemos ubicar diferentes tipos de detección en diferentes áreas de un mismo edificio. Entonces, la respuesta es que sí podemos hacerlo. Exacto, y bueno, lo mismo con los detectores de gases, como de gases también. Tendríamos que poner detectores de gases, hay un módulo para poner detectores de gases dentro de los paneles de Simplex. Correcto, podríamos hacerlo. Podemos integrar prácticamente cualquier dispositivo de detección, lo podríamos integrar al panel a través de módulos. Si no es compatible con el protocolo de comunicación, en este caso IDNet, podríamos integrarlo sin ningún problema al sistema a través de módulos. Bueno, después tenemos, nos preguntan si la NFPA 72 es obligatoria en los países de América Latina o solo en Estados Unidos. Bueno, eso depende de la autoridad con jurisdicción de tu país. ¿Ok?
En algunos países de Latinoamérica han estado en ese desarrollo de la normativa local. Por lo menos, bueno, por ejemplo, y pongo acá mi país, Costa Rica, donde tenemos la autoridad con jurisdicción que es bomberos, el cuerpo de bomberos, que normalmente así es en la mayoría de países de Latinoamérica, y ellos han adoptado la CNFPA como normativa. Tienen algunos elementos particulares y también es importante porque hay ciertos proyectos donde no sabemos o por X o Y situación no hay forma de determinar qué tipo de dispositivo vamos a utilizar, y es ahí donde podemos acudir a la autoridad con jurisdicción y que ellos tomen la última palabra y que nos digan qué podemos hacer en ese caso. Pero ahí sí depende y deben averiguar en cada país qué tipo o qué normas ha adoptado la autoridad con jurisdicción. De pronto puedan tener hasta normas locales, pero la mayoría son basadas en la NFPA, o sea, que son las normas y los estándares que han estado más desarrollados desde 1890 para el 96 prácticamente, como lo vimos, y ya tienen muchos años de historia y mucha experiencia. Entonces, es importante que lo consulten que averigüen primero cuál es la autoridad con jurisdicción o la autoridad competente y preguntar inclusive qué normas, si tienen adoptadas las normas estadounidenses, en este caso, o norteamericanas, o las normas europeas. Bueno, tenemos otra pregunta que nos hacen y dice así. Dicen si los paneles europeos cumplen con la NFPA 72 y si los paneles simplex cumplen con la N54. Esa es muy buena pregunta. Vamos a ver, los paneles europeos normalmente cumplen con la EN54. Hay pocos que pueden cumplir con la NFPA 72 y viceversa, Simplex también puede cumplir con la N54, específicamente con el protocolo o los módulos que tenemos, que es MX. Es un módulo que se le agrega específicamente a los paneles 4100, donde podríamos agregar dispositivos de esta tecnología y que cumplen con esta normativa N54. Ahí tengo una acotación que, por ejemplo, Fireclass, que son los paneles que tienen certificación N54 y se le comercializan en América Latina, sí cumplen, se pueden usar para diseñar de acuerdo a la NFPA 72. Eso cumple 100%. Así es. Bueno, después tenemos, acá hay una pregunta que es un poco específica, que la vamos a contestar por mail, que dice cuál es el consumo del actuador para Inergen y si puede integrarlo a otro panel, por ejemplo, de Honeywell. Bueno, esta pregunta, vamos a buscar el dato y la pasamos por correo. Claro. Hay otra pregunta que es medio específica también, que pregunta cuál es el código de la NFPA 72 que habla respecto a la altura de los paneles del 1,80 m. Eso también lo buscamos y lo pasamos por correo. Sí, el artículo como tal, sí, específico. Exacto. El artículo específico lo buscamos en la NFPA y lo mandamos por correo. ¿Tendremos la grabación de la presentación? Sí, por supuesto. Una vez que la presentación se cargue en el sistema, van a recibir un mail. Incluso también las personas que no pudieron acceder a la presentación, hoy van a recibir el link de la grabación. Así es. Para los detectores iónicos, nos preguntan cuál es el método de tirarlos y qué podemos hacer nosotros al respecto. ¿Cuál, perdón? De los detectores iónicos. Ajá. ¿Hay algo que podamos hacer para colaborar al descarte de esos detectores? Sí, bueno, eso también podríamos consultar ya propiamente a nivel de fabricación, porque como les mencionaba, nosotros hace algunos años ya dejamos de fabricar los dispositivos por el riesgo que ocasiona el tema ambiental. Nosotros podríamos colaborar, pero igual cada país en este caso debería tener sus políticas de desecho de este tipo de elementos, ¿verdad? Entonces, o inclusive cada empresa, depende si es una empresa transnacional que esté operando en algún país, deben tener en alguna forma su proceso ya de desecho de este tipo de dispositivos, ¿verdad? Bueno, acá Daniel Ramírez sigue con el tema del actuador. Daniel, no te preocupes que nos contactamos por
Sí, por mail. el tema de los actuadores va ligado. Nosotros tenemos ya algunos actuadores que están aprobados y están certificados para usarse con Simplex, que ya fueron analizados en temas de consumo de corriente y potencia como tal. Y ahí te podemos pasar el listado de cuáles son los actuadores y las marcas que podemos manejar de forma general con nuestros sistemas, ¿verdad? Bueno, acá tenemos una pregunta que dice, ¿cuál es la distancia entre detectores? Bueno, eso es una pregunta que la vamos a contestar en el próximo seminario. En el próximo seminario, cuando veamos los dispositivos de iniciación, que van a ser detectores, módulos, vamos a hablar un poquito sobre cuál es la distancia y cómo se hacen Así es. para colocar los detectores en el plano. Muy ¿Hay bien. más preguntas? Queda pendiente la selección de los detectores dependiendo del punto LEL. Acá, Joel, déjame hacer una acotación, que tengo una pregunta que se repite, y no es necesario, esto se lo estoy diciendo a Henry, no es necesario saber el punto LEL para seleccionar el detector. El detector depende del tipo de fuego y de humo que haya. Buenos días, ¿compartirán la presentación? Sí, compartiremos. Bueno, excelente la presentación y el tema, muchas gracias. Y ¿tiene algún software para calcular la cantidad de agente? Esto está referido a Inergen. Sí, Lo veremos en sí, otro eso sitio. lo podemos referir también con los colegas nuestros Exacto. también, que específicamente trabajan en la parte de supresión y riesgos especiales. Y sí, hay un software para el cálculo tanto de Energen como Zafiro, por ejemplo, que es otro sistema que utiliza Novec 1230. Y sí, podríamos referirlos con ellos o con algún distribuidor que tengan en su país. Excelente. Bueno, hay un montón de preguntas más. La verdad que no nos da el tiempo para contestarlas a todas. De todas maneras, sí se las podemos contestar vía correo, las tenemos guardadas. Y cualquier otra pregunta que tengan, ya sea de la presentación, ahora si la están viendo o si la van a ver por video, se pueden contactar con el mail que es be-simplexlatam@jci. Ahí pueden mandar las preguntas de la presentación y se las vamos contestando. Así que, Joel, te quiero agradecer por la presentación. La verdad que estuvo muy buena y fue muy clara. Y al resto, que tengan muy buen día y nos estaremos viendo en el próximo seminario. Gracias, Matías, y gracias a todos por conectarse. Como les mencionaba, son tiempos complicados, son tiempos difíciles, pero bueno, vamos a salir adelante. De esta salimos y a cuidarse, todos a cuidarse. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego.